Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Veo que están dando su práctica. Me imagino que se han hecho todas las preguntas y obviamente todo tiene que ser de manera positiva y correcta. Cualquier cosa, siempre piensa de que la tranquilidad, la velocidad son parte importante de una prueba, ¿no? Más aún a la que te vas a enfrentar. Así es que con calma, si no te salieron las preguntas, hay que tratar de afianzar, preguntar, consultar para que de esa manera despejes tus dudas. Vamos a ver el tema de estadística. ¿Ya? La separata tiene estadística y promedios, pero es un poquito amplio hacer los dos en una sola clase. Así es que voy a tocar solamente la parte de estadística. Estadística, jóvenes, es sumamente importante, no solo para que puedas ingresar, sino dentro de las carreras que tú vayas a desarrollar en tu vida universitaria. Te van a enseñar, sea cual sea el negocio, la carrera que tú escojas, siempre vas a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones están en función a un análisis que tú o tus especialistas lo tienen que hacer. Si tú eres un próspero empresario, no vas a dar la plata porque te dijeron que tienes que invertir esto. Tiene que haber una justificación, un porqué y lo más importante, cuánto vas a ganar. Pues, ¿no? Nadie va a invertir para no ganar. En tal sentido, esta parte es muy importante. Se necesita datos. Ahora estamos próximos a unas elecciones. Este tema de estadística, pues, es lo que día a día se habla. Se tiene la estadística que tal congresista va a ser elegido o tal candidato, el porcentaje de aprobación, el porcentaje de vacunas, etc. Siempre es una recopilación de datos. La persona que hace este estudio tiene que saber reconocer qué datos son verídicos, qué datos nos corresponden, o la famosa palabrita, ¿no? Boca de urna, el presidente de la República del Perú es tal, pero siempre después que dan ese mensaje, ese flash, aparece la palabrita, ¿no? Con un más menos 2% de error. Entonces, ahí está justamente ese grupo de personas que de repente no dicen la verdad. Entonces, estadística es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Es tan importante que es una carrera profesional, o sea, que se estudia 5 años. Entonces, en tal sentido, muchachos, hay que tomar cierto interés en este tema, porque te va a servir para tu vida universitaria. Cachimbo vas a estudiar esto que está aquí. Entonces, tenemos la estadística descriptiva, la inferencial, pero a nosotros lo que nos interesa, para efectos prácticos, esto es como marco teórico para que lo tengas, a nosotros nos interesa, muchachos, esta parte que está aquí. La mayoría de ejercicios está dado con tablitas, ¿no? Está dado con tablitas. Entonces, cada uno de estos elementos de la tabla tiene un nombre. La frecuencia absoluta, que es el F minúscula que está aquí, esta frecuencia absoluta significa simplemente cuántos datos hay en un determinado intervalo o cuántos datos cumplen una cierta característica. Por ejemplo, la tabla que dice que las personas que tienen 2 hijos o las familias que tienen 2 hijos viene a ser 5. Así se interpreta esto. Este 5 representa que hay 5 familias que tienen 2 hijos. A esa cantidad de personas que cumplen esa característica se llama la frecuencia absoluta. Pero también va a haber problemas en que ese dato va a estar en forma de intervalo. Por ejemplo, así, de 10 a 20. ¿Qué quiere decir? Que hay 5 familias que están en este intervalo. Ya no un número específico, sino un intervalo. También puede estar dado entonces como intervalo
o puede estar dado también como número suelto. Esa es la frecuencia absoluta. Simplemente contar, ¿ya? Contar cuánto hay en un intervalo o cuántos cumplen una característica particular. La frecuencia acumulada absoluta, el F mayúscula, la frecuencia absoluta es solamente F minúscula. La F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. Como su mismo nombre lo dice, voy a ir acumulando, voy a ir sumando. Si yo tengo toda esta columna ya, toda esta columna, sumas en diagonal. La primera se repite, 5, aquí también es 5. En diagonal, 5 más 6, 11. 11 más 3, 14. 14 más 2, 16. 16 más 4, 20. Primera recomendación para las preguntas. Escucha, primera recomendación para las preguntas. La suma de la frecuencia absoluta, aquí está, 20. Esta suma coincide con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Si un problema te da aquí 20, ¿qué entiendo yo? Que el total de datos, que es la suma de las frecuencias absolutas, será igual a 20. ¿Ya? Eso tenlo presente. Hay varios ejercicios que el alumno desconoce o se olvidó de esta partecita y no puede resolver el ejercicio. Siempre la suma de datos que representa el total de elementos coincide con el número que aparece en el último de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Acumulada. Listo. Luego tengo la frecuencia relativa, el H minúscula. ¿Y cómo se obtiene esa frecuencia relativa, profesor? Simplemente dividiendo. Aquí está la fórmula. Simplemente dividiendo el FI sobre el N. Profesor, traduzca eso. Ya, el H1, por ejemplo, será F1 sobre el total. Si yo quiero el H5, ¿a qué va a ser igual el H5? El H5 será F5 sobre el total. Así de sencillo. A ver, verifiquemos uno. ¿Cuánto vale F1? Se entiende que esto es F1, F2 y así sucesivamente. F1 vale 5. N es el total, que vale 20. Si yo divido 5 entre 20, eso sale 0,25. Ahí está, mira. De igual manera, puedes verificar para todos los demás. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa es simplemente la división del FI sobre el N. Si quiero H2, será F2 sobre el total. Si quiero H6, F6 sobre el total. Esa es la manera. Y el H mayúscula es la división del FI mayúscula sobre N. O dicho de otra manera, el primero se repite y luego sumas en diagonal. El con el 0,55. Más 15, 0,70. Más 10, 0,80. Más 0,20, 1. Profesor, ¿qué es lo que tengo que tener presente aquí? Que siempre el último en el H mayúscula tiene que ser 1. El último en el H mayúscula tiene que ser 1. Para efecto de resultados a la comunidad, a todo lo demás, siempre se da en porcentaje. Es decir, a este número se multiplica simplemente por 100%. Y de ahí sale 25%, 30% y todos los demás valores que tú ves ahí. ¿Ya? Y todos los demás valores que tú ves ahí. ¿Listo? Entonces, veamos ahora lo demás por aquí. Entonces, esto es lo que tú tienes que manejar, esta tablita. Frecuencia absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. También es bueno, te voy a hacer la indicación por acá. Te he dicho que te pueden dar en forma de intervalos.
20, 30. El de la izquierda se llama límite inferior y el de la derecha se llama límite superior. Límite inferior y límite superior. El ancho de clase se representa con W, no es otra cosa que la resta del número de la derecha con el número de la izquierda. ¿Cuánto sale? 10. ¿Sí? Sale 10. Eso se llama el ancho de clase. Límite inferior, límite superior y el ancho de clase. ¿Ok? Eso sería. Cualquier cosa, por favor, pregunta, porque esto de aquí es muy importante. La parte teórica aquí es importante para poder resolver los ejercicios. A ver, veamos. Veamos lo siguiente, muchachos. Ahí, para poder hacer algunos ejemplos. Tengo que dibujar, y esto es lo que tú ves pues en una encuesta, ¿no? Esto de acá sí lo entiendes. La parte de este proceso de armar la tabla, a la persona común y corriente no le interesa, pero sí te puede interpretar este dibujo. ¿Cómo lo interpreta? Por ejemplo, ¿cuántas familias tienen 2 hijos? 2 hijos viene, mira hasta dónde va, a 5, profesor. ¿Cuántas familias tienen 6 hijos? Viene a 6 y mira, 4. Y puede contestar, ¿no? Y puede contestar. ¿Ya? Entonces, eso sería cómo hacer un histograma, se le conoce a eso. Histograma o un diagrama de barras. Luego tenemos, muchachos, las medidas de tendencia central. ¿Quiénes son las medidas de tendencia central? Son básicamente 3. La media aritmética, ¿ya? La media aritmética, la mediana y la moda. Tenemos esos 3 ítems para las medidas de tendencia central. Ya cuando seas cachimbo, muy prontito, entonces ahí ya vas a estudiar los deciles, percentiles, cuartiles, ya algunos más. Pero aquí, para efecto de ingresar con esos 3 elementos nada más. ¿Qué es la media aritmética? Lo que ya tú conoces, la suma sobre la cantidad. La mediana, aquí sí, voy a hacer un ejemplo para la mediana. Entonces, aquí ponemos mediana y aquí sí quiero explicarte para que quede clarísimo. Si yo tengo estos datos, por ejemplo, 12, 8, 20, 5 y 19. Para hallar la mediana, cuando la cantidad de datos es impar, aquí hay 5 elementos, la recomendación que te hago es ordenar de menor a mayor. 5, 8, 9, 12 y 20. Se ordena de menor a mayor. Y la respuesta es, muchachos, la respuesta es siempre el que quede en el medio de todos. En este caso, se concluye que la mediana vale 9. ¿Sí? Es así de sencillo. Para la mediana, simplemente tiene que ser 19. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que ocasiona la cuarentena, pues muchachos, ¿ve? Ya el cerebro no piensa ya. A ver, ponemos aquí de nuevo 12. Ordenamos. A ver, vamos a ordenar. Listo, sería entonces 5, 8, 12, 19 y 20. Ya está ordenado. El que queda al medio de todos es el 12. Este de acá. ¿Sí? El 12. Por lo tanto, se concluye que la mediana vale 12. Es así de simple la mediana. El que queda al medio de todos. Pero, ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa si yo tengo estos datos? 20, 14, 16, 2 y acá 8. ¿Cuál sería la mediana? Nuevamente, el mismo criterio. Hay que ordenar. 2, 2, luego viene 8, luego viene 14, 16 y 20. Cuando es par,
cuando el número de datos es par, no hay ningún elemento que está al medio de todos. ¿Qué se hace entonces, profesor? Tienes que considerar los dos que están en el centro. Ahí está. ¿Y qué es la mediana? La mediana será simplemente la suma dividido entre 2. 8 más 14 es 22, entre 2 es 11. Entonces, la mediana, dependiendo de la cantidad de elementos, lo tienes que calcular. El que queda al medio de todos o la suma dividido entre 2. ¿Ya? La suma dividido entre 2. La moda es mucho más sencillo. La moda es el que se repite más veces. ¿Ya? El que se repite más veces. A ver, vamos. Demuestra tu conocimiento aquí. Vamos a ver aquí. 2 ejemplitos. 12, 15, 7, 15, 12 y 12. Y el otro va a ser 12, 14, 17. Vamos. Aquí vamos a aumentarle un 15. Ya, en la primera, ¿cuál es la moda? En la primera, ¿cuál es la moda? Vamos, en la primera, ¿cuál es la moda? Aquí su compañero me dice, profesor, la mediana que sale 11 no debe estar entre los datos. No, no necesariamente tiene que estar entre los datos. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar entre los datos. Por ejemplo, acaban de dar una práctica a ustedes. Hay alumnos que han sacado la nota más alta, como hay alumnos que tienen la nota más baja. Entonces, una cosa es que yo saque la media. Otra cosa distinta es que yo saque la mediana de todos los datos. Y otra que saque la moda. La media tengo que sumar todas las notas y dividir entre la cantidad de estudiantes. La mediana, ordeno todos los datos y los dos que están al centro tengo que hallar el promedio. Esa es la mediana. ¿Y qué es la moda? La moda es la calificación que más se repite, ¿no? La que más se repite, esa es la moda. En el ejemplo, yo veo que el 12 se repite 3 veces y el 15 también. Entonces quiere decir que la moda es 12 y también es 15. Hay dos valores para la moda. ¿Y cómo se llama eso, profesor? Eso se llama bimodal. ¿Ya? Bimodal se llama. Porque hay dos valores para la moda. El 12 y el 15, ambos se repiten más veces. Y en el último, 12, 14, 17. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? En 12, 14, 17. ¿Cuál será la moda? No hay moda, muchachos. Cuando se repite una sola vez varios datos, no hay moda ahí. ¿Ya? No hay moda ahí. Para que haya moda, necesariamente tiene que haber una duplicidad mínimo de 2 elementos. ¿Ya? 12, 14, 17, no hay nada. En la otra es 12 y 17, y eso se llama bimodal. Bimodal, ¿ya? Ok, cualquier pregunta con confianza, muchachos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? La mediana, la moda y la media pueden coincidir, sí. ¿Cuándo? Cuando los datos son iguales. ¿Sí? Ya está. Claro que sí, claro que sí. En tablas, en gráfico estadístico, ¿no? En gráfico estadístico, por ejemplo aquí, el que tiene mayor cantidad de frecuencia, esa es la moda, ¿no? El que se repite más veces. Por eso es importante que tú entiendas clarito este concepto del F. La frecuencia absoluta es el número de datos. Si yo veo esta tabla, que está aquí, yo veo esta tabla, ¿qué puedo decir? Que aquí, esta cantidad de familias tienen mayor número aquí. Entonces se puede calcular. ¿Ya? El F minúscula es la cantidad de datos. No te vayas a confundir. En intervalos, viene sí, en el intervalo viene la mediana, la media y la moda. Sus fórmulas son un poco feas.
pero la fórmula nada más, porque la aplicación es directo, ¿no? En tu libro, no hay ningún problema con fórmula, pero no te preocupes que para la próxima clase que voy a terminar con promedios, ¿sí? Que voy a terminar con promedios, voy a prepararte por lo menos un par de preguntitas de otros ciclos que se haya trabajado, donde haya preguntas para calcular la media, la moda y la mediana en tablas. Ya tiene su formulita nada más. O sea, no te asustes, la fórmula es un poquito fea, pero la aplicación es directa, ¿ya? Así que no te preocupes. La marca de clase, ¿qué es la marca de clase? A ver, por acá creo que tengo uno. Bueno, acá estos dos que he jalado, estos son los que vienen. Aquí, por ejemplo, ya, aquí te voy a explicar. Este es un intervalo. La marca de clase es simplemente la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Para el primer intervalo, esto se llama intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Entonces, en el intervalo 1, ¿cuánto sería, profesor, la marca de clase? Sería 20 más 40 dividido entre 2. ¿Cuánto sale? 30. Esa es la marca de clase 1. Para el segundo intervalo, 40 más 60 entre 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, sí, ha venido en el examen de agraria, sí ha venido, no te puedo mentir, ha venido preguntas para calcular la mediana en tablas con intervalo, así como el que te estoy mostrando yo. ¿Ya? Sí ha venido, joven, sí ha venido. ¿Ya? Sí ha venido. Pero tu separata que tienes ahora está solamente así, aplicativo, ¿no? Aplicativo. ¿Ya? Vamos a avanzar poco a poco. Los que están intentando seguramente en la 1 se van a traumar, porque aquí en la número 1 de tu separata aparece otro dato. Ha habido un pequeño lapsus ahí con nuestra digitadora. Este gráfico que yo le he colocado pertenece al gráfico 7 que está en tu libro. Y el gráfico que aparece acá en tu libro va a la número 7, ¿ya? Ha habido un lapsus ahí, un lapsus. Pero primero vamos con esto de aquí un poquito para que tú te puedas familiarizar cómo funciona esto, ¿ya? Cómo funciona. Mira, dice, a ver, tenemos acá 100 personas. Hay 100 personas. Profesor, ¿cuál es 100? No te olvides que 100 es esta suma. Eso es 100. La suma de todos los valores del F minúscula. Pero, profe, usted me dijo también que el último dato coincide con él. Ah, entonces, profe, ahí hay 100. Eso es teoría. Eso te dije por teoría. También te dije por teoría qué número está aquí. ¿Qué número va aquí siempre? Por teoría te dije en el H mayúscula, el último también era conocido. A ver si me apoyas con eso. Claro. Entonces, mira, ve, eso es teoría. Para eso te ayuda, mira, ve. Para eso te ayuda. ¿Qué más, profe? ¿Qué más puedo hacer? Muy sencillo. Este que está aquí, el F mayúscula, el primero es el mismo y luego se suma en diagonal. Entonces, profe, aquí hay 24. El primero es el mismo. Luego tú tienes que sumar en diagonal. Esta suma que está aquí, me debe dar 42. Si hacemos el gran esfuerzo de sumar 24 con qué número, creo que sale 18. 24 más 18, 42. Profesor, también puedo calcular los H, porque el H minúscula era la división del FI sobre el total. Díctame entonces. Ya puedo calcular este H1. ¿Qué voy a dividir? 24 entre 100, 0,24. Ah, profesor, y el que está a su derecha es el mismo. Claro que sí. Ahora tengo que dividir 18 entre 100, 0,18. El de acá sería sumar en diagonal, 0,42. Profe, ¿a ella la puedo calcular, sí o no? Porque 0,42 más este número debe ser igual a 0,75. Si yo hago esa operación, lo puedes verificar y me confirmas si eso es cierto, 0,33.
Profesor, aquí también se puede calcular 0,25. ¿Por qué, profe? Porque esta diagonal tiene que sumar 1, pues, muchachos. Ahora, ¿cómo puedes calcular tú el F3? Entonces dices por acá, F3 sobre el total es igual a H3. Reemplaza. F3 no se conoce. F3 no se conoce. El total vale 100 y el H3 vale 0,33. Ah, profe, interesante. Ya salió F3. Listo, ya la conoces a ella. Y si ya la conoces a ella, sumado con ella, sale esta de acá. Profe, ¿y esto quién sería? Esto sería F4 sobre el total, H4. ¿Se conoce F4? No. ¿Se conoce el total? 100. H4 también 0,25. ¿Cuánto vale eso? 25. Es una forma, porque otro alumno me dice, profe, ¿para qué ha hecho eso si sumando debe darme 100? Para que tú escojas, muchachos, cualquiera de las dos formas. Y ya completado toda la tabla, ya puedes contestar lo que la pregunta te pueda hacer, ¿no? Piden a veces H2 más F2, ya dependiendo, pero si ya tienes la tabla completa, ya está todito, ¿no? Ya está todito. ¿Ok? Entonces, eso no está en tu separata, ahí lo he colocado para poder complementar. Completa la siguiente tabla de frecuencias. Existen 8 familias que no tienen hijos. Ese es el F minúscula. Por lo tanto, toda esta columna ya la puedo completar. Esto sería 8 en diagonal, 8 más 15, 23 en diagonal, 35 en diagonal, 59 en diagonal, 74 y 100. ¿Este total cuánto vale? 100. Coincide. Ahí está. Pregunta, muchachos. ¿Puedo hallar H1, H2, H mayúscula? ¿Puedo hallar todo esto que está aquí? Claro que sí, ¿no? Operar nada más. Y luego de operar, pues simplemente verificar todo esto que está, si es verdadero o es falso. Nada más, ¿no? Entonces, ahí está lo que va a pasar en el ejercicio. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería cómo se completa la tabla. ¿Ya? Cómo se completa la tabla. Vamos a los ejercicios de tu separata. Repitiendo que este gráfico que tú estás viendo no es el que tienes en tu separata. Este gráfico está en la pregunta número 7. ¿Ya? En la pregunta número 7. Hay un pequeño lapsus ahí, pequeño lapsus. Afectó ahí la cuarentena también. Dice, la tabla muestra la distribución de frecuencia de las notas de una sección de la universidad. Calcular la media, la mediana y la moda. Ya está. A ver, muchachos. Yo te he mostrado aquí, y aquí dice la media cuando los datos son sueltos. Esto que está aquí es para datos sueltos. ¿Sí? Para datos sueltos. Pero si yo tengo los datos en tabla, como en este caso, yo tengo que aperturar, si quieres por aquí, una columna. O si no, simplemente la media se obtiene así. Interpretemos. Hay 5 personas que tienen 0,8. Entonces tú tienes que multiplicar 8 por 5 para saber cuál es la nota global de esos alumnos. Más, porque hay otro grupo, 10 alumnos que tienen nota 10. ¿Qué puntaje hacen en total? 100. Ahí está. Luego tienes 15 y 20. 15 y 20, claro, el ponderado. Eso es lo que tenemos que hacer, el promedio ponderado. 15 por 20, que sería 300, me parece. Más 20 por 5 sería 100. Ya está. Eso lo tengo que dividir, ¿sí? Eso lo tengo que dividir. Acá directo ya, 8 por 5, directo 40. Listo. Si hacemos esa suma, me sale 540. Lo tengo que dividir entre el total. ¿Cuánto es el total, jóvenes? Sería el total. ¿Quién me representa? El F minúscula. No te olvides, el total es el F minúscula. 40. Ya está.
Eso vale 40, profe. Aquí está 40 y 40. Y si yo hago esa división de 540 entre 40, eso me da 13,5. Listo. La mediana y la moda. La moda está más sencillo. ¿Quién es la moda? El que se repite más veces. ¿O no? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién se repite más veces? No, 15. 15. Claro, pues, porque aquí te dice Pero, que la nota 15, ¿cuántos estudiantes han sacado la nota 15? 20. Este se repite, por lo tanto, ella es 15. ¿Y la mediana? ¿Quién sería? ¿Cuánto es la mediana? Tú tienes que hacer esto, ¿no? ¿Quiénes son las notas? Te dije que hay que ordenar. A ver, por aquí, que tenemos espacio. Hay 5 veces la 20. nota 8. ¿Cierto? Ahí está. 5 veces la nota 8. Eso dice. Luego, ¿qué dice? 10 veces la nota 10. Acá hay 8. Aquí hay 5. Pero como son 40 personas, la mitad sería los dos que están por acá. Es par. Tienes que sumar y dividir entre 2. Pero dime, ¿qué nota es la que está ahí? ¿Qué nota es la que va a estar aquí? ¿Obligatoriamente 15, 15 o no? 15. Ya, suma y divide entre 2. ¿Cuánto sale? 15. 15. ¿Cuál es la respuesta? Porque me piden la suma de todos ellos. ¿Sería o no 43. Carlota? ¿Sí? Sería Carlota. Ahí está entonces la solución del ejercicio. ¿Ya? Ahí está la solución del ejercicio. Profesor, En ¿puede este repetir la caso, mediana? la mediana y la moda se repiten, ¿cierto? La mediana y la moda coinciden. ¿Ya? La mediana y la moda coinciden. Profesor, Dime. ¿podría repetir? Claro, claro que sí. A ver, cuando es en tablas, la media es este producto que tú ves aquí, el promedio ponderado, este producto más este producto más él más él y se divide entre la cantidad total. Profesor, ¿quién es la cantidad total? La cantidad total siempre es la suma de los F minúscula, la frecuencia absoluta. Suma 5 más 10 más 20 más 5, 40. 5 por 8, 40. 10 por 10 es 100. 300 y 100. 540 entre 40, 13,5. Listo, ya está la media. La moda, el que se repite más veces. De este valor que está aquí, ¿quién es el mayor de todos? Este es el mayor de todos. Quiere decir que acá se están repitiendo más. ¿Qué nota se repite más? ¿La nota cuánto es? 15. Ahí está. La moda es 15. ¿Ya? Hay 20 personas que tienen nota 15. Esa es la moda. ¿Ya? Esa es la moda. Entonces, ahí está. 15. La moda, acá aparece la E también, esta es la O. La moda se representa MO. Vamos a cambiarle al azulito. Ahí está, la moda. ¿Ya? La moda, el que se repite más veces. 15, ahí está. Y la mediana, hay 40 datos. No voy a escribir los 40 porque me va a tomar demasiado tiempo. Entonces, lo único que hago es lo siguiente. Decimos, hay 8 alumnos, o hay 5 alumnos, perdón. Hay 5 alumnos que tienen nota 8. Luego por aquí hay 10 alumnos que tienen nota 10. Luego a continuación viene 20 alumnos que tienen nota 15. Y finalmente por aquí hay 5 alumnos que tienen nota 20. Puntaje perfecto. ¿Cuántos datos en total hay? 40. Entonces tú quieres los dos que están en el centro. ¿Quiénes son los que están en el centro? Acá hay 5. Acá hay 10, hay 15. Los dos que están en el centro van a estar por acá. Y como todos tienen nota 15, los dos números que están aquí, pues obviamente también tienen nota 15.
¿Cómo se calcula la mediana? La mediana es 15 más 15 dividido entre 2. ¿Ya? 15 más 15 dividido entre 2. Si yo quisiera estar completamente seguro, tendría que tomarme este tiempo para que tú te... 3, 5, ya. A ver, con números más pequeños, ¿ya? Con números más pequeños. Vamos a suponer que ya estoy ordenando. 13, 15, ya lo hemos ordenado. 16, 16, 18, 20. ¿Cuántos tengo acá? 2, 4. Acá hay 8. ¿Sí? Hay 8. Yo tengo que buscar los dos que están en el medio de todos, que serían estos de acá. Ahí está. Profesor, ¿cómo saber quiénes son? Fácil. Si aquí hay 3, 5, 8, tú tienes que hacer la mitad. 8 entre 2, 4. O sea, te están preguntando por el cuarto término y el que le sigue, el quinto. Si aquí hay 40 datos, ¿la mitad quién es? El término 20 y el término 21. Esos dos son los que te interesan. El 20 y el 21. Por lo tanto, aquí tienes 15 números. 5 más 10 es 15. Para llegar a 20 me faltan 5 números más. Pero como todos son iguales a 15 y se repite 20 veces, esto obligatoriamente es 15 y esto también es 15. Por lo tanto, la mediana es simplemente la suma dividido entre 2. ¿Ya? La suma dividido entre 2. Esa sería entonces la solución de ese ejercicio. ¿Ya? Ahora, no es necesario obviamente hacer todo esto, pues no, de estar escribiendo. Simplemente te vas a dar cuenta aquí. Hay una técnica. ¿Cuál es la técnica? Te la presento. Mira, la técnica te la presento. A ver. Para calcular cuánto es la mediana, usa esta técnica. Aperturas una columna para el F mayúscula. F mayúscula. Ya díctame. 5. El primero es 5. El que sigue es 5 más 10, 15. 15 más 20, 35. 35 más 5, 40. Y esta es la técnica que se usa para calcular la mediana con intervalos. Mira, se apertura la columna, escúchame bien, se apertura la columna del F mayúscula. Ya sabes que el primero se repite y luego en diagonal. Ahora escucha, te tienes que hacer esta pregunta para descubrirla. La pregunta es, ¿cuál de estos números de color verde, cuál de esos números es mayor o igual a la mitad de datos por primera vez? N vale 40. 40 entre 2, 20. ¿Cuál de ellos es mayor o igual a 20 por primera vez? Estos dos son mayores a 20. Pero por primera vez, ¿quién es? Este número, el 35. Esta es la columna o esta es la fila. Esa es la fila donde está la mediana. ¿Cuánto es la respuesta? 15. Se acabó. Sin necesidad de estar completando todo lo demás. ¿Ya? Eso es. Para la mediana, siempre debes aperturar o visualizar el F mayúscula. Profe, ¿y para la moda también hay técnica? Claro, la moda es esta de acá. El F minúscula. Para la moda es el F minúscula. ¿Cuál? El mayor de todos. Mayor 20, 15. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para la moda, el F mayúscula. Y para la mediana, el F mayúscula. ¿Ya? Moda, F minúscula. Mediana, F mayúscula. Y esta es la clave. Mayor igual a la mitad de datos. ¿Cuántos datos hay, profesor? 40. Entre 2, 20. ¿Cuál de estos números es mayor o igual a 20 por primera vez? El 35. ¿No? El 35. ¿Ya? A ver. Si tienen todavía alguna duda, voy a llevarme esto a otra de acá para explicarles eso. Y eso es lo que tú tienes que saber. En tablas tienes que saber eso. A ver, mira. A ver, muchachos. De repente estoy explicando demasiado rápido. Tú me avisas nada más y hacemos la pausa. No hay ningún problema. Tengo que aperturar el F mayúscula. El primero, 5. ¿Sí? El primero, 5. Luego se suma en diagonal.
5 más 10, esto de aquí es 15. Luego, 20 más 15, por aquí sería 35. 35 más 5, 40. Y por favor, grábate esto. Mediana en tablas tiene que ver con el F mayúscula. Y la moda en tablas tiene que ver con el F minúscula. Eso es lo que tienes que aprender. Ya, profesor, vamos. Entonces, aquí, si yo veo esta columna, esto está relacionado con la moda. Si ves la otra columna, este está relacionado con la mediana. La moda es simple. ¿Quién es el más grande de todos? ¿Quién es el mayor? El que se repite más veces. Aquí está. De todos ellos, este se repite más veces. Por lo tanto, esta es la fila. ¿Ya? Se llama la fila modal a esta de acá. ¿Qué número le corresponde? 15. Entonces, esto de aquí vale 15. Ahí está. Para la moda, simplemente se ve ahí cuál es el mayor de todos. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor de todos? Listo. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. La mediana. Tienes que hacerte esta pregunta siempre. Ver cuál de los números es mayor o igual por primera vez a la mitad de los datos. N es 40. Entonces tengo que buscar cuál de estos números es mayor o igual a 20 por primera vez. El 5 no cumple, el 15 tampoco. 35 es mayor que 20. 40 es mayor que 20. Pero yo te acabo de decir por primera vez. Aquí está. Esta de acá, esta fila, se llama la fila de la clase mediana o medial, la llaman. ¿Cuánto es la respuesta entonces? 15. Ahí está. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Ya captaron un poco mejor esta de aquí? ¿Cómo calcular esto? Sí. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es. Si tú practicas esto de acá, de ubicar cuál es la fila, entonces, con intervalos solamente te queda reemplazar la fórmula. En la propiedad, solamente el estudiante tiene que elegir bien cuál es la fila. Aquí son números, pero si te ponen intervalos, elegir nada más. Y obviamente, si ya encontraste a la moda, ahí también va a estar la mediana, pues, ¿no? Ahí va a estar la mediana. ¿Ya? Ahí va a estar la mediana. Listo. Vamos aquí. Al otro problemita. Cualquier consulta, muchachos, por favor, con toda confianza, ¿no? Si de repente estoy muy apresurado en dictar rápido, me dices nada más y para ayudarte. Vamos aquí. Ya, preguntitas así ha venido en el examen, mira, así como esto. Ya cuando te preguntan la media, la mediana, la moda, poquito que recomendación, con calma, nada más, es operativo, nada más, ¿no? Pero las que han venido son así en el examen también. Preguntas de este tipo. Dice, son 300 postulantes, ese es el total. ¿Cuántos postulan a la agraria? Fácil. Yo sé que en todo porcentaje, el total equivale al 100%. Esto es el 100%. Todo debe sumar el 100%. Profesor, a la UNI 25%, San Marquitos 32%, otras universidades 20%. Entonces yo ya puedo sumar para averiguar qué porcentaje voy a tener. Sería 20 más 25 es 45, más 32, 77%. Para llegar a 100%, profesor, aquí está faltando, creo yo, que está faltando 23%. ¿Sí? Está faltando aquí 23%. Entonces decimos por acá, está faltando 23%. ¿Pero 23% de quién? Del total de postulantes. ¿Cuántos postulantes son, profesor? Los postulantes son 300. Entonces la respuesta es simplemente 23%, 23 sobre 100, del total. Del significa multiplicación. Total que vale 300.
se van las bolitas. 2 bolitas acá y 2 bolitas por acá. Entonces me queda 23 multiplicado con 3. Esto es igual a 69. Y eso es todo. Esa es la solución de ese ejercicio. ¿Ya? Es la solución de ese ejercicio. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo ok? Muy bien. Nos vamos por aquí. Nos vamos a esta pregunta. Dice, los resultados de un estudio para determinar los casos de sarampión en un grupo de 100 niños, el total vale 100, ¿no? Si tú haces la suma de 20 más 30 más 15 más 25 más 10, te tiene que dar ese dato que el problema te indica, que es igual a 100. Lo puedes verificar que esto efectivamente sale 100. La pregunta es, hallar F3 y H2. Profe, F3, ¿cómo se llamaba ese F? Frecuencia absoluta acumulada. Y el otro se llama frecuencia relativa. Ah, entonces, profe, tendría que yo más o menos dibujar por acá, ¿no? Dibujar y poder completar. Lo puedes hacer la tabla o lo puedes sacar también de manera directa. No hay ningún problema, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú has optado por completar. Ya está. Se completa, haces aquí y trazas por acá. Y dices lo siguiente, la primera va a ser el F mayúscula y la segunda el HI. ¿Qué me están preguntando, profesor? El tercero, este que está aquí. Pero el primero se cumple, ¿sí o no? 20. Es el mismo. Sumas en diagonal. 50, profe. 50 más 15, 65. Y por ahí alguno de ustedes dice, profe, yo ya tengo práctica, me la conozco, profe. F3. ¿Cómo calculo F3 sin tabla? Fácil. Suma las frecuencias absolutas F1, F2, hasta F con el mismo índice, F3. Sería 20 más 30 más 15. Ahí está el 65. Dos maneras diferentes de obtener entonces. Quiero H2, profesor. H2 por fórmula es F2 sobre el total. ¿Quién es F2? F2 vale 30. El total vale 100. Y si tú haces esto de acá, 0,3. Me piden la suma de ambos. La suma de ambos sería pues Betty, ¿no? Betty. Ahí está. Ella sería entonces la solución del ejercicio. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Felicitaciones. ¿Ya? Vuelvo a repetir, con toda confianza, pregunta, por favor, pregunta. No es necesario que yo me complete toda la tabla, de acuerdo a lo que me pide el problema, nada más. ¿Ya? De acuerdo a lo que me pide el problema. ¿Puedo completar? Sí, pero no es necesario, vas a perder el tiempo. La siguiente tabla ha sido elaborada con las notas de un examen de admisión. Determine la cantidad de postulantes que tienen notas, ojo, mayores o iguales a 80 puntos. Mayores o iguales a 80 puntos. Jóvenes. Aquí también vas a disculpar, ¿ya? Vas a disculpar aquí a lo que corresponde, pues, la práctica. Mira, la práctica está bastante sencillita acá. ¿Qué piden? Cantidad de personas. Uy, profe, ¿quién me da la cantidad de personas? ¿El F mayúscula o el F minúscula? El F minúscula, profesor. Entonces yo digo por acá, aperturas aquí, el F minúscula. Aperturas el F minúscula. Pregunta entonces, jóvenes, pregunta, ¿puedo calcular o no puedo calcular el F1, F2, F3, F4? Claro que sí. Entonces yo digo lo siguiente. Profesor, según mi tabla, al ojo ya salió N. ¿Quién era N? ¿Te acuerdas? N era el total de elementos. ¿Y cómo se obtenía N? Una forma, sumando toda esta columna. ¿Y la otra forma cuál era? ¿Te acuerdas? Que el último número que está acá, el último número, representa a esta cantidad, al total.
Por lo tanto, ya se puede saber en el problema. El total, ¿cuánto sería? 14.400. Ese es el total. Ahora vamos a la pregunta. Identifica, por favor, en estadística, primero la pregunta. Hay que identificar dónde está la pregunta. Yo quiero la cantidad de notas mayores o iguales a 80. El primer intervalo es de 20 a 40. No está ahí. El segundo, de 40 a 60. Tampoco, profe. El tercero, de 60 a 80. Tampoco, porque dice intervalo abierto. A ti lo que te interesa, ¿cuál es solamente? Ah, profesor, me está interesando solamente este número que va a estar aquí. El último F nada más me interesa. Ese es el único que me interesa. ¿Por qué? Porque en este intervalo están los que tienen notas de 80 para adelante. De 80 para adelante. Profesor, me interesa ella. Esto es lo que estoy buscando. X vamos a llamarlo. Esto, profe, vale X. ¿Sí? Vamos a calcular el X. Pero díganme, muchachos. Aquí le trazamos esta de acá. Ahora yo te pregunto. Ese X. Ahí está. Aquí la otra que no está habilitado es el HI. H minúscula. ¿Sí? El H minúscula. ¿Me puedes decir al ojo, sin completar todo? A ver, ¿me puedes decir qué número está aquí? El H4. ¿Cuánto es el H4? ¿Alguien me puede decir cuánto es el H4? 0,25. Claro, es 0,25, profe. ¿Por qué? Porque normalmente en la teoría, cuando se te explica, primero aparece el H, a ver, por aquí debe estar. Primero aparece aquí, mira, ve, el H minúscula a la izquierda del H mayúscula. Y esta diagonal tiene que sumar este número. Esta diagonal me da el de la derecha. Entonces, aquí no está ordenado, yo estoy habilitando, pero si tú esta columna la traes por acá, aquí el último es 1 y esto es 0,75. Y ahí te das cuenta al ojo que esta diagonal debe sumar 1. Por lo tanto, aquí es 0,25. Se concluye entonces que H4 es igual a 0,25. ¿Y a qué es igual H4 por definición? F4 sobre el total. F4 no se conoce, se llama X, que es lo que estamos buscando. X sobre el total, que vale 14.400. Pasa a multiplicar con 0,25 y eso me da 3.600. Y ahí estaría la respuesta del ejercicio. ¿Sí? Ahí estaría la respuesta del ejercicio. ¿Puedo completar toda la tabla? Sí, puedo completar toda la tabla, pero no es necesario. Identifica la incógnita y luego ver qué necesita solamente. ¿Ya? ¿Qué se necesita solamente? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Por favor, con toda confianza. Sigamos. Dice, los datos acerca de los sueldos en nuevos soles de un grupo de 200 empleados. Ah, profe, ese dato que le están dando va aquí, profe. El total, ¿sí o no? Que también es igual a este número. Ya aperturé yo aquí mis columnas. Dice, no se ve bien en tu hojita, por eso que lo he vuelto a hacer. ¿Ya? Los intervalos es el primero de 1.400 a 1.500. Esta de aquí. Me dan datos los HI, ¿no? Los HI. HI aquí es K tercios. Por aquí está 0,2. Luego aparece 2K. Y luego aparece K. Y aquí está el 1. ¿Sí? Ahí está. Yo he completado o he agregado el FI y el F mayúscula al gráfico que te ha dado la separata. ¿Sí? Yo le he agregado, lo he vuelto a dibujar porque los números no se veían bien. Ahí están los intervalos. Ya. Vamos, muchachos. ¿Te acuerdas, por favor? Y ese es todo lo que tienes que hacer.
esta columna que está aquí, obligatoriamente tenía que sumar ¿cuánto? El H minúscula, ¿te acuerdas? ¿Cuánto sumaba el H minúscula ahí? Porque esa es la clave para resolver el ejercicio. Esa columna, siempre, jóvenes, tiene que sumar 1. Esa columna siempre tiene que sumar 1. Tienes K más 2K, 3K, más 0,2, más K tercios. Ahí está. 0,2 pasa a restar, sale 0,8. 3K más K tercios, si tú operas, sale 10K tercios. ¿Sí? 10K tercios. De ahí, si simplificamos, operamos y todo lo demás, me estaría quedando que el valor de K va a ser igual a 0,24. Ahí está. ¿Alguna pregunta de dónde sale ese número, por favor? Teoría, siempre, 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 la suma del HI minúscula, siempre esta suma tiene que ser igual a 1. Siempre tiene que ser igual a 1. K tercios más 0,2 más 2K más K es igual a 1. Listo. Ahora, vamos a la incógnita. ¿Dónde está la incógnita? Las personas que ganan menos de 1.500. Menos de 1.500, profesor. El primer intervalo y el segundo. El primero y el segundo. Ahí escrito mal es intervalo abierto aquí, ¿no? Es intervalo abierto. El primero y el segundo. Ahí está. A ver, algo así es. Ya, ahí lo corrigen. Listo. Primero es intervalo abierto. Ya está. Listo. Ahí está. Perfecto, entonces. Los dos primeros es la incógnita. Menores, empleados que ganan menos de 1.500. O sea, tengo que sumar estos dos que están aquí. Tengo que sumar estos dos. ¿Cuánto es esta cantidad y cuánto es ella? Pero díganme, muchachos, ¿nosotros sabemos o no que HI es igual a FI sobre el total? Entonces, H1 es igual a F1 sobre el total. Reemplaza. ¿Cuánto vale H1? H1 es K tercios. 0,24 dividido entre 3 sale 0,08. Es igual a F1 sobre el total, que vale 200. Y de aquí me sale F1. Ese número por 200 es igual a 16. También puedo calcular H2. H2 es F2 sobre el total. Jóvenes, 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 H2 se conoce, vale 0,2. Es igual a F2 y el total, que es 200. El total, que es 200. De ahí pasa a multiplicar 200 por 0,2. Eso sale 40. ¿Ya? Eso sale 40. Ahí está. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando simplemente la suma de ambos. Si yo sumo, me sale, profe, 56. Profe, ¿no hay clave? Claro, aquí está lo que tú tienes que tener cuidado. Mira la pregunta. Dice, ¿cuántos empleados ganan menos de 1.500? Es una cosa, y otra muy diferente, ganan al menos 1.500. Yo estoy calculando aquí los que ganan menos de 1.500. Pero a ti te están preguntando al menos, o sea, lo mínimo, 1.500. O sea, profe, la pregunta estaba acá, no estaba en la parte inferior, estaba aquí. Claro que sí, muchachos. Por eso hay que leer bien la pregunta. Profe, ¿cómo sale ese número? 200 menos 56, pues. Si tú haces la operación de 200 menos 56, entonces yo pongo por acá respuesta
lo que me pide es 200 menos 56. Y eso me da como respuesta 144. Ahí está. Hay que interpretar bien. No dice ganan menos de 1500. Dicen ganan al menos 1500, que es totalmente distinto, ¿no? Imagínate si a ti te dicen, te vas a ir o te voy a dar un viaje, si al menos eres cachimbo. No te está preguntando que tú seas el primero, el segundo, el tercero. Seas cachimbo. Así ingreses el último puesto, la última vacante, tienes el premio. Pero si te dicen, si tú ingresas al menos entre los 10 primeros, tienes un viaje y tienes un cheque en blanco. Entonces, ahí te ha cambiado la condición, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. A ver, repasando rápidamente, el HI minúscula tiene que sumar 1, hallas K. Puedo hallar cualquiera de estos que están aquí. Yo he hallado el primero y el segundo, sumo me sale 56. Pero 56, ¿qué me representa? Las personas que ganan menos de 1500. Menos de 1500. Pero la pregunta es, ¿ganan al menos? O sea, lo mínimo que ganan es 1500. ¿Quiénes son esos? Esto que está pintado aquí, ¿no? Y la respuesta sería, pues, 200 menos 56, y eso es igual a 144. ¿Ya? Ahí está entonces la solución de ese ejercicio. ¿Ya? La solución de ese ejercicio. Ahí he complementado con un problema que no está nada complicado, está bastante sencillo, ¿sí? Bastante sencillo, para reforzar cómo ubicar la fila donde está la mediana. ¿Aquí qué número va a ser? Profe, si aquí es 4, a la izquierda tiene que ser 4 porque se repite. 4 más 4 me da 8 aquí. 8 sumado con qué número me va a dar 15. 7, profe. 15 sumado con qué número me da 20. 5, profe. 15 más 5, 20. 20 más 8, 28. Ahí está. Ya tengo toda la columna, profesor. Si ya tengo toda la columna, entonces díganme ustedes, ¿cuánto es n? N del problemita es este que está acá o la suma de ellos. ¿Sí? Suma acá 28, o te fijas aquí nada más. ¿Y a qué te dije para la mediana? ¿Qué te dije para la mediana? Teníamos que ver aquí, ¿sí o no? La mediana se ve aquí, en el F mayúscula. ¿Y qué tenías que buscar? Profe, a ver, yo recuerdo que usted dijo mayor o igual a la mitad de los datos. N vale 28 entre 2, 14. ¿Cuál de todos ellos es mayor o igual a 14? A ver, 4 no, 8 también, 15 cumple, 20 cumple, 28 cumple. Pero por primera vez, la primera vez tienes que acordarte. Entonces, mayor o igual a 14, por primera vez, es esta de acá. Esa es la fila. ¿Sí? Esa es la fila. Por lo tanto, ¿cuánto es la mediana? La mediana, ¿cuánto es? 14 años. Ahí está. 14 años. Esa sería la solución del ejercicio. ¿Ya? Ahí está entonces la forma de cómo se identifica a la fila donde está ubicada la mediana. Mayor o igual a la mitad de datos por primera vez. Por primera vez. ¿Ok? Listo. Ahí está. ¿Ok? Está bien, está muy tedioso, no sé, pregunten, indaguen. Y aquí, ¿no? Este gráfico que está en tu separata en la número 1 debería estar aquí en la número 7. ¿Ya? Debería estar en la número 7 este gráfico que en tu separata aparece en la número 1. Dice, en una encuesta del mes de noviembre se obtuvieron las siguientes... Dime. El mayor igual a 14, eso se debe hallar en la F1. En F mayúscula, en F mayúscula, siempre en el F mayúscula. Ya, profe, gracias. Siempre, siempre, aquí.
Acuérdate, mediana con F mayúscula, mediana con F mayúscula. Ahí lo tienes que buscar. Ahí lo tienes que buscar. ¿Ya? Mayor o igual por primera vez, porque cumple el 15, cumple el 20 y el 28. Pero ¿quién fue por primera vez? El 15. Esa es la fila que se tiene que trabajar. ¿Ya? Esa es la fila que se tiene que trabajar. Vamos con lo siguiente, la gente que aprueba y desaprueba sobre la gestión del presidente de la República. Ahí está. Jóvenes, te dije hace un momento, en porcentaje, el total, ¿cuánto debe ser? Profe, en porcentaje lo máximo que debe sumar ante una encuesta es el 100%. Ah, ya, profe, con eso ya salió todo, porque esta columna debe sumar 100. Sumemos 58,5 más 27,5 más B más 6 y más B, ¿cuánto me va a salir? 2B, profe. Ahora suma los números. 58,5 más 27,5 más 6 me da 92. Todo esto debe sumar 100. ¿Cuánto vale B de ahí? Esto sería B vale 4. ¿Sí? Ya salió el valor de B. ¿Qué te piden a ti? Determina la diferencia entre quienes aprueban y desaprueban la gestión. ¿Quiénes aprueban y desaprueban la gestión? Los que aprueban, 58,5. Los que desaprueban, 27,5. Ah, profe, piden entonces, piden la resta de 58,5% menos 27,5%. Este es el porcentaje de quién? Del total de encuestados. Si yo hago esa diferencia, 58,5 menos 27,5, eso me sale 31% del total. Profe, ¿y cuánto es el total? Eso me falta averiguar. ¿Cuánto es el total de personas? ¿Y eso cómo lo vas a calcular? Muy simple, con el último dato. Mira el último dato de la tabla. El último dato de la tabla, este que está aquí, te proporciona un dato valioso. ¿Qué dice? Ese dato se interpreta así. B vale 4, no te olvides. El 4% de los que no contesta es igual a 24. Profesor, eso quiere decir entonces que el 4% del total equivale ¿a cuánto? A 24. El 4% del total equivale a 24. B vale 4. Despejamos, esto es 4 sobre 100, del total es igual a 24. Operando eso, T vale 600. Si T vale 600, muchachos, ya conozco aquí entonces. 31% multiplicado por el total que vale 600. ¿Y eso cuánto me va a salir? Eso va a salir 186. ¿Sí? Eso es igual a 186. Esa sería entonces la solución del ejercicio. ¿Ya? Esa es la solución del ejercicio. Ah, ¿por qué lo resto? Porque esa es la pregunta. A ver, dice a la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión? Acá dice, determine quiénes aprueban y desaprueban. Me están preguntando la resta. Por eso que estoy restando estos dos que están acá. ¿Ya? Me están preguntando cuál es la diferencia entre los que aprueban y desaprueban. ¿Ya? Es la pregunta, no que siempre se hace. Aquí está en la pregunta, mira, estoy subrayando. Aquí está la pregunta. ¿Sí? Lo que está subrayado es la pregunta. Hallar la diferencia entre quienes aprueban y desaprueban. Por eso que les he dicho que este gráfico no es lo que está en tu separata. En tu separata no dice nada. Tienes que ver la pregunta 7 de tu separata. Un pequeño lapsus ahí, jóvenes. Un pequeño lapsus. ¿Ya? Pequeño lapsus ahí. Este gráfico en tu separata está en la número 1. Ha habido un cruce ahí de información.
es aquí. Y en la pregunta 7, si tú lees tu separata de la 7, ahí dice determine la diferencia. ¿Ya? Por eso que estoy haciendo esa restita. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Vamos con la número 8. La número 8, no sé si se nota bien aquí en lo que he pegado, pero en tu libro es A sobre 25, 3A sobre 50, A sobre 50, 3A sobre 100 y A sobre 20. Y hemos hecho por ahí un problema, la frecuencia relativa, el H, y ya te había comentado que esta suma es conocida. ¿Cuánto tiene que hacer toda esta suma? Profesor, eso es 1. Entonces hay que sumar. Y al sumar, ¿qué voy a calcular? ¿Cuánto vale A? Entonces sería 1 va a ser igual A sobre 25, 3A sobre 50, A sobre 50, 3A sobre 100 y A sobre 20. Como tú eres hábil y tienes que ingresar sí o sí, hay que homogenizar. ¿Qué denominadores tengo, profesor? Tengo el 25, luego aparece 50, otra vez 50, 100 y 25. Dime, ¿qué número contiene a todos ellos? ¿El que contiene a todos es el 100 o no? Entonces voy a homogenizar. Si aquí dice 25, yo lo multiplico por 4 aquí y por 4 aquí, no pasa nada. Pero ¿qué me va a quedar, profesor? Me va a quedar 4A sobre 100. Cuarta, A sobre 25. Luego, al segundo dato, lo multiplicas por 2 al numerador y por 2 al denominador. ¿Qué me va a quedar? 6 veces A sobre 100. La idea es que tengan el mismo denominador. A sobre 50 por 2, 2A sobre 100. Más el cuarto dato, no es necesario porque tiene denominador 100. Queda ahí. Más el último por 5 y por 5. 5A sobre 100. Lo que se logra, el objetivo es que todos sean homogéneos. Y si todos son homogéneos, entonces, denominador común, 100. Si el denominador común es 100, voy a sumar 8, 10, 16, 20 veces A. Pregunta, jóvenes, ¿cuánto vale Anita de allí? 100 pasa a multiplicar, sería 100 por 1, 100 entre 20, A vale 5. Ahí está. A vale 5. Solamente operativo. Pero ¿cuál era lo importante? Que se sepa, por favor, cuánto es la suma de todos los valores que están en la frecuencia relativa. Por teoría vale 1. Y para poder hacerlo más sencillo, estoy homogenizando. ¿Sí? Homogenizando quiere decir el mismo denominador. A todos con el mismo denominador. Ok, listo. Ahora, sí, esa es la respuesta, Dice, ¿cuántas familias ganan menos de 700? Profe, la gente que gana menos de 700. Tratemos de ubicar. Aquí está un grupo. Esta es de 400 a 500. De 500 a 600 también, profe. De 600 a 700 también. Ahí están las familias que ganan menos de 700. Hay que sumar entonces, hay que sumar por aquí a estos 3 números que están acá. F1, F2 y F3. Ahí está. Hay que calcular F1 más F2 más F3. Profesor, ¿se puede calcular F1? Por supuesto. ¿Se puede calcular F2? También. ¿Se puede calcular F3? Claro que sí. Entonces, vamos. ¿Y cómo se calculan todos ellos, profesor? Recuerda que el HI es igual el F1 sobre N. Ya salió el F1 entonces, díctame. ¿Quién es F1? F1 será la multiplicación de H1, A sobre 25. A vale 5. 5 entre 25, si tú haces eso, sale 0,2.
Lo tienes que multiplicar por el total. Profe, el total es la cantidad de familias. ¿Cuántos son? 80. Ya está. Por 80, eso sale la solución. 0.2 por 80 me sale 16. ¿Puedo calcular F2? Por supuesto. F2 sería H2 por N. H2, 3A sobre 50. Recuerda que A vale 5. 3 por 15 es 15, o 3 por 5 es 15. 15 dividido entre 50, y eso lo multiplicas por 80, ¿no? Aquí sale 0,3 por 80, eso me da como respuesta 24. Y F3 sería H3, ¿cuánto vale H3? A sobre 50, 5 entre 50, ¿sí? Es 0,1. 0,1 por 8. ¿Cuánto da? O por 80, total de familias, 8. Tengo que hacer la suma de todos ellos. 16 más 24 más 8. Anastasia, ella es. ¿Sí? Ella es. Ahí está la clave. ¿Ya? Ahí está la clave. A ver, 48, 48, sí, ya, muy bien, perfecto. Ella es, ¿no? Ella es la elegida. Tienes que tener cuidado con la pregunta. Profesor, en denantes hizo la parte inferior y ahora ¿por qué ha hecho la parte superior? Acá te dice ganan menos de 700. En el otro ejercicio era, mira la diferencia, ganan al menos. No es lo mismo. Ganan al menos y acá dicen ganan menos de 700. Son datos diferentes. ¿Ya? Datos diferentes. Para que se pueda visualizar la número 9, los datos, ahí en tu separata, el primero dice 4,5, 6,5, 8,5, 10,5 y 12,5, ¿no? Ahí está. He tratado de, aunque igual creo que están muy pequeños mis números, pero, a ver, vamos a tratar de ampliar. Ya, estos son los números que están en el gráfico. El primero es 4,5, 6,5, 8,5, 10,5 y 12,5. Dice, en el siguiente histograma se muestra el resultado de una escuela de mecánica automotriz sobre el tiempo de reparación de un motor. ¿Qué porcentaje de reparaciones se hicieron en un tiempo mayor a 6,5 horas? La horizontal te dice el problema, aquí te dice, mira, esta horizontal representa ¿qué? El tiempo en horas. A ti te están preguntando para un tiempo mayor a 6,5. El primero es 4,5. Ah, profe, 6,5 está acá. Ahí es 6,5. Esto es 8,5. Esto, profe, 10,5. Y esto, 12,5. Listo. Ahí está todo lo que me pide el problema. Toda esa zona es la pregunta que me está haciendo. Mayores a 6,5. Voy a sumar este primer intervalo. ¿Cuántas reparaciones se hizo? 15, profesor. Entonces, anotas por acá. Número, ponemos por aquí, número de reparaciones. Número de reparaciones. Va a ser igual. Aquí hay 15. Tienes que leer nada más la gráfica. En el siguiente intervalo, de 8,5 a 10,5, ¿cuántos hay? 6. En el último, de 10,5 a 12,5, ¿cuántos hay? 2. Profe, ¿cuánto hay ahí entonces? 18. No, más. 8, 23, ¿no? 23 sería acá. Acá sería 21, 23. Listo. Profesor, ¿puedo calcular el total? Claro. El total sería todo lo que has contado más este pequeño intervalo que está a la izquierda, que es 2. O sea, 23 más 2, ¿cuánto sería? 25. El total de reparaciones que se ha realizado es 25. ¿Qué me piden a mí? Porcentaje. El porcentaje
de reparaciones. ¿Cómo calculo el porcentaje de algo? Lo que quiero sobre el total. Lo que quiero, ¿cuánto es? 23. ¿De un total de cuánto? De 25. Como lo quieres dar en porcentaje, multiplicas por 100% nada más. Aquí sale 4 por 23. Eso es 92%. Ahí estaría entonces la solución de ese ejercicio. ¿Ya? La solución de ese ejercicio. Claro que sí. ¿Cuál? ¿La número 9? Repetir la número 9. ¿Me confirmas, por favor? Si es la número 9. Perfecto. Ya, vamos a repetir la 9. Voy a llevarme este dibujo para acá. Me llevo a otra hojita. Y vamos a hacer una ampliación de ese dibujo para que se vea mucho mejor. A ver, voy a dibujar por acá. Ya, voy a dibujar por acá. Ya está. Tengo aquí un intervalo. Luego tienes por acá otro intervalo. Así un poquito más amplio para que se pueda visualizar mejor. Luego otro intervalo por aquí. Y un tercer intervalo. Un cuarto intervalo. La horizontal, muchachos, la horizontal representa, según el problema, el tiempo. Esto de aquí es tiempo. Entonces aquí ponemos tiempo. Según el problema, aquí te dice que vale 4,5. Aquí vale 6,5, 8,5, 10,5 y 12,5. Ahí está. Te piden a ti todas las reparaciones. Esto significa, aquí está, reparaciones. Número de reparaciones. ¿Sí? Número de reparaciones. Y también el problema te dice, y vamos a anotarlo por aquí, ahí está, te dan estas cantidades. Ya está. Entonces se puede apreciar ahí. Listo. Ya está. Y vamos a pintarlo para que se vea mucho mejor, ¿no? Ahí está. Listo. Si es posible, de colorcitos para que puedas distinguir. Ya está. Cada intervalo, he tratado de pintarlo de un colorcito. Ahí está. Perfecto, muchachos. Dice, la pregunta dice, a ver, ¿qué porcentaje de reparaciones se hicieron en un tiempo mayor a 6,5? Ubica en el gráfico todos los que tienen tiempo mayor a 6,5. Para comenzar, aquí está 6,5. Ahí está marcando 6,5. Si me hablan de mayor, quiere decir que te vas a ir a la derecha. Irte a la derecha significa, pues, jóvenes, estar en cualquiera de estos intervalos que están aquí. Entonces, tienes que sumar el intervalo de color verde, de color azul y de color rojo. Entonces, pones por acá lo siguiente. Número de reparaciones en un tiempo mayor a 6,5, ¿sí? Mayor a 6,5. ¿Cuál es? Todo el intervalo verde. ¿Y cuánto es todo este intervalo verde? En tu gráfico revisa, aquí está marcando 15. Aquí marca 6 y aquí marca 2. Por lo tanto, el intervalo de color verde, ¿cuántas reparaciones se hicieron? Miras aquí, 15. Más, en el de color azul, ¿cuántas reparaciones se hicieron en un tiempo de 8,5 a 10,5? 6. Y el último intervalo, que es este de aquí, ¿cuántos hicieron? 2. 15 más 6 es 21 más 2. Existen 23 reparaciones para un tiempo de 6,5 para adelante. Ahora voy a averiguar cuánto es el total de reparaciones que se ha realizado. Es sumar todos los intervalos, ver todos los intervalos.
En el primer intervalo, ¿cuántas reparaciones hicieron? 2. Segundo intervalo, 15. Tercer intervalo, 6. Cuarto intervalo, 2. Si yo hago esta suma, me sale 25. Ya tengo cuál es el total. El total es la suma de las cantidades que hay en cada intervalo nada más. Por lo tanto, me están preguntando el porcentaje. El porcentaje es lo que quiero sobre el total por 100%. Lo que quiero es este número, 23. ¿De un total de cuánto? De 25. Pero multiplicado por 100% para pasarlo a porcentaje. Entonces yo aquí 25ava, queda 4. 4 multiplicado por 23, esto es igual a 92. ¿Ya? A 92. Listo. Ahí estaría la solución del ejercicio. ¿Se entendió? ¿Algo más? Por favor, me indican, por favor. ¿Ya? Ahí está, 92. Ok, listo. Sigamos. Vamos por aquí. A ver, creo que también aquí mi tablita está muy pequeña, así es que voy a llevarme a otra hoja completa mejor para que se visualice mejor. A ver, muchachos, dice acá, a ver. Ya está. A ver, ahí está. Ya, poquito dice. Se muestra la distribución de frecuencia de notas hallar A más B más C. El A salió al ojo, pues muchachos. El A sale al ojo. ¿El A cuánto es? Profe, F minúscula, F mayúscula. Estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Ya salió el A. A vale 8. ¿Sí? A vale 8. ¿Qué más? Profesor, si esto es 8 y esto es 15, 8 más 15 se suma en diagonal para hallar este número. 23. Profesor, 23 más 12 también en diagonal, 35. 35 más 5, 40. Interesante. Ya me puedes decir al ojo cuánto es n. N es o esta suma o el último número. ¿Cuánto salió? 40. Profe, Betty ya se puede calcular, porque Betty es igual a H2 o no. Betty es H1, H2. ¿Y cómo se calcula H2, profe? F2 sobre el total. ¿Quién es F2? Ah, F2 vale 15. ¿El total quién es? El total es 40. Por lo tanto, si yo hago esa división de 15 entre 40, eso me da 0,375. Ya está Betty ya. Ya la tienes a Betty. Si ya tienes a Betty, muchachos, entonces tú dices aquí lo siguiente. El primero se repite acá también y sumas en diagonal. 0,2 más B. B ya se conoce. Si tú le sumas 0,2, sale este número que viene a ser 0,575. Profe, ese H3, por aquí hacemos H3, será la división de F3 sobre el total. ¿Quién es F3, profesor? F3 vale 12. 12. El total es 40. A ver, si yo divido 12 entre 40, eso me sale 0,3. Este número que está aquí es 0,3. Suma en diagonal. ¿Y qué vas a calcular? El valor de C. El valor de C, muchachos. Si yo hago eso de ahí, me va a salir que Camila tiene que ser igual a 0,875. ¿Sí? Ya tengo A, ya tengo B y ya tengo C. Entonces simplemente tengo que sumar 0,875 más 0,375 y más 8, ¿no? Más 8. ¿Cuánto me va a dar toda esa suma? Haciendo esa suma, A más B más C, me va a salir, lo puedes verificar, 9,25. La clave sería caníbal, ¿no? Caníbal. Ahí está entonces la solución del ejercicio. ¿Sí? La solución del ejercicio.
Wow, muchachos, rápido se ha pasado el tiempo. Ahí está. ¿No? Esto de aquí también está bastante simple. ¿Sí? Esto está bastante simple. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, está bastante simple? Porque al ojo, lee el problema, ya salió Elena. Elena. ¿Cuánto es Elena? Dime, ¿cuánto es Elena? ¿Cuánto es Elena? Sale al ojo, Elena. Elena, ¿qué número es? Elena, ¿qué número es? Claro, Elena es 500. ¿Por qué, profe? Porque según el problema, el total vale 500. Ah, profe, aquí está, Elena vale 500. Ya dime, ¿ya salió Betty o no? ¿Salió Betty? Ya sale Betty. Ya salió Betty, vamos, tú puedes. Lo máximo, muchachos, ¿ah? 100, ya me contestó 100, 250. Si sumas todo, ¿cuánto da? Ya, ¿cuánto? Lúcete. La suma, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Listo, claro que sí. La suma 550. Bien todas las letras, ¿ah? A, B, C, D, E. Bien todas las letras. Sería 1050. Ella es. ¿Sí? Ella es. Pero para que seas cachimbo más rápido, más violento, no era necesario calcular A, C y D. ¿O sí? ¿Era necesario calcular A, C y D? No, profe, no. ¿Por qué? Porque esta suma al ojo, todo eso debe ser el total que vale 500. Entonces ya salió directo A más C más D. Si acá tengo 50 y tengo que llegar a 500, ¿cuánto me falta? 450. Ah, profe, entonces solamente me falta Betty. Y Betty ya se puede calcular, pues, ¿no? Betty se puede calcular de una manera ya más sencilla. O 500 menos 50, claro que sí. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Ok, un gusto. Ahí faltó un par de preguntitas. Sí, dos nomás creo. Esta de acá está fácil. Este es ordenar nada más. Ordena, te sale al ojo. Esas dos es ordenar nada más. De menor a mayor y te sale al ojo. ¿Ya? Te sale al ojo. Esas dos, no hay ningún problema. Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Cuídense, a seguir estudiando, a prepararse. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Cuídense.